Hola, ¿qué tal amigos de la ciencia de lo pedagógico? Un nuevo capítulo el día de hoy y una serie de programas que vamos a comenzar a hacer. De ahí les explico después de la intro que ustedes ya conocen. Nos vemos. La ciencia de lo pedagógico con Gabriel Erices. Hola, ¿qué tal amigos? Nuevamente, un nuevo programa en el día de hoy. Una serie de nuevos programas que no van a ser consecutivos, van a ir saltándose entre capítulo y capítulo para ir cruzando temas. Pero ¿cuál es la gracia que vamos a utilizar en esta serie de programas que ya les indicaba? Es la disciplina o la asignatura que nosotros como docentes enseñamos. Hoy día vamos a iniciar con una de las asignaturas de la cual muchos a veces nos escapamos, pero es fundamental para nuestra vida: la matemática. Y para eso tenemos un nuevo y gran invitado, y a lo mejor va a ser un nuevo amigo de la ciencia de lo pedagógico, que es Miguel San Juan, perdón. Siempre me he equivocado con el nombre. Hola Miguel, ¿cómo estás? Hola Gabriel, estoy muy bien. La verdad que no eres el único que se ha equivocado con mi nombre. Generalmente me llaman Juan por mi apellido, piensas que es mi nombre, pero realmente mi nombre es Miguel San Juan es mi apellido. Oye Miguel, ¿y qué haces? ¿Quién eres y qué haces? Bueno, como acabo de decir, mi nombre es Miguel San Juan, soy docente de matemáticas. Estudié un magíster en matemática, ahora estoy en un programa de doctorado en matemáticas y la verdad que este último tiempo me he estado dedicando harto a la ciencia, pero al área de la física matemática, tratando de aprender cosas en esa área, específicamente en la teoría de la relatividad general. Ahí es donde estoy intentando aprender. Me ha costado mucho más de lo que yo pensé que me iba a costar. Ya. Pero así es el aprendizaje, siempre es un proceso. Sabemos que es un proceso y que a su debido tiempo trae un fruto. Cuando uno está trabajando constantemente en algún tema específico, al principio puede ser muy difícil, muy costoso, pero si uno se mantiene en el mismo tema, en algún momento empieza a fluir. Así que estoy esperando que ojalá ese proceso llegue pronto. Y ahí se verá la luz en la investigación. Claro. Exacto. Estimado Miguel, mira, como les decía a nuestro oyente, el capítulo de hoy comienza una serie de programas y vamos a hablar de las asignaturas que hacemos nosotros los profesores. Y quise empezar por matemática. ¿Por qué emblemático matemática? Porque además yo siento que tiene algo súper importante en la enseñanza, pero creo que eso nos va a desarrollar tú. Pero partamos con una pregunta muy sencilla, pero a lo mejor también es compleja. Pero, ¿cuál es la importancia de la enseñanza de la matemática en la escuela? ¿Tú nos podrías explicar eso? Es realmente una pregunta compleja, en el sentido de que para el docente, para nosotros, sabemos la importancia que tiene, pero es compleja en cómo le transmitimos esa importancia al estudiante, porque generalmente el estudiante no asocia la matemática con algo importante porque la ve demasiado abstracta y realmente es una ciencia abstracta, pero es muy importante porque nos permite desarrollar muchas habilidades necesarias en cualquier ámbito como de la vida o laboral a futuro. Por ejemplo, nos permite desarrollar la habilidad de la lógica, la habilidad para poder discernir entre el espacio y el tiempo, nos permite también comprender problemas desde otras miradas. A veces nos encontramos con un problema y somos lineales tratando de resolver,
o de enfrentar esa situación, pero la matemática en sí me permite a mí mirar ese problema de diferentes perspectivas. Claro, es difícil que el estudiante se dé cuenta de aquello, sobre todo en las primeras aproximaciones que tiene hacia el área. Y también creo que es difícil porque, bueno, quizás eso podemos hablarlo más adelante, pero creo que es difícil por la forma en cómo se plantea la enseñanza de la matemática en la mayoría, no me atrevería a decir que en todas las escuelas de Chile, porque no las conozco todas, pero en la mayoría de las escuelas, cómo se plantea la forma de enseñar la matemática, que las separa demasiado del estudiante. Entonces, ¿cómo yo le muestro a él que realmente es algo que le va a permitir un mejor desarrollo cognitivo si se la muestra de una manera tan abstracta, sobre todo en los primeros momentos de su aproximación hacia la asignatura? Yo creo que vamos a llegar luego a ese punto, porque yo creo que una de las cosas que yo realmente, porque, oye, amigos de la ciencia de lo pedagógico, yo a Miguel lo conocí haciendo clases también junto con él en una escuela en donde trabajamos, y realmente me llamó mucho la atención cómo enseñaba la matemática, pero ya vamos a llegar ahí, no se preocupen. Oye, Miguel, ¿y por qué sientes? A ver, yo creo que va por ahí la reflexión que estabas haciendo recién, pero ¿por qué es tan rechazada la asignatura? ¿Por qué es tan rechazada la asignatura? Desde la experiencia que yo tengo con estudiantes, no solo pasa a nivel escolar, también ahora que hago clases en la universidad, también pasa exactamente lo mismo. ¿Ya? Y todos, por un punto en común, tanto en los colegios como en la universidad, un punto en común es que no le encuentran un sentido. Sienten que no les sirve. Ya. Sienten que realmente no es útil para lo que ellos van a desarrollar. Por ejemplo, cuando hacía clase en el colegio que tú mencionabas, donde nos conocimos, fue muy duro al principio para mí tratar de mostrarle al estudiante un nuevo contrato pedagógico. Ya. Porque ellos estaban acostumbrados a un contrato, ¿cierto?, que en matemática que es algorítmico. Es decir, a mí me muestran una fórmula y me dicen cuáles son los pasos para resolver esa fórmula. Por hablar un tema simple, una ecuación cuadrática. Bueno, si tengo una ecuación cuadrática, ¿cuál es la fórmula que me permite encontrar la solución a esa ecuación cuadrática? Y hay una manera que todo profesor conoce, que encuentra uno las raíces de la ecuación. Sí. Pero mi manera de plantearlo era distinta, era de tratar de construir aquello, de encontrar. En el colegio, sobre todo, me basaba mucho en la socioepistemología de la matemática, que es un área de la didáctica, y tratar de encontrar desde lo social, cómo yo puedo construir ese objeto, cuál fue el fin social que llevó a construir esa forma de resolución o esa ¿cómo lo digo? Esa ecuación o esa teoría cuadrática. Sí. Claro, como esa teoría, o cómo no simplemente llegar y mostrar la fórmula que me permite resolver, sino que hay un razonamiento detrás que me permite construir esa fórmula. Pero esa ecuación cuadrática a alguien se le ocurrió en algún momento para resolver algún tipo de problema. Por lo tanto, en el colegio a mí me gustaba mucho plantear situaciones didácticas donde realmente se viese un contexto, un problema, y desde el problema construir. Y si tenía que ver, no sé, el contenido de, como puse el ejemplo de ecuación de segundo grado, por ejemplo, si tengo esa ecuación, desde el contexto construirla para luego deducir cómo podemos resolverlo. Y eso fue muy difícil al principio, fue muy difícil, pero a lo largo de un par de meses los estudiantes valoraron aquí, y eso fue muy gratificante para mí. Y en la universidad pasa exactamente lo mismo. Ellos no le encuentran un sentido, dicen, bueno, no sé, hoy en día le hago clase a la carrera de arquitectura, y en arquitectura dicen, bueno, pero si yo no voy a ocupar nunca más esto, ¿no?
¿Para qué tengo que aprender estas cosas que lo único que ellos sienten es que realmente están perdiendo tiempo, que le están quitando tiempo para estudiar sus ramos de carrera, que son ellos que son para los estudiantes más importantes, pero no logran captar que realmente la matemática me va a permitir mirar el problema de una manera distinta? Y eso también trataba de transmitirle a todos, que cuando uno entiende matemática, tú miras la perspectiva de lo que te rodea de una manera diferente. Entonces, tienes más herramientas para poder enfrentar cualquier tipo de situación. Sí. A mí me llama mucho la atención. Yo recuerdo la matemática en la enseñanza básica, que la rechacé mucho porque un profesor me trató de tonto porque no pude resolver un problema. Y esa cuestión como que me fue como muy fuerte, fue un shock para mí. ¿Por qué? Porque la matemática me gustaba. Yo no tenía problemas para desarrollarla. Además, tengo un papá que es matemático, absolutamente. Se peina con las matemáticas, no sé cómo lo hace, pero yo construí una fobia a la matemática. Entonces, es muy divertido porque cuando salí de cuarto medio traté de buscar carreras que no llevaran matemática y estaba estudiando filosofía y de repente me encontré con la lógica. Claro, claro. Se me derrumbó todo. Sí, es verdad. Todo lo tiene la matemática. Cuéntanos ahí algo. Sí, la verdad es que la lógica que se nos genera en el pensamiento matemático es súper potente, porque realmente yo no sé cuándo, no podría describir y decir en este momento fue, pero después de que la matemática yo logré comprenderla de una manera diferente, todo, como decía anteriormente, todo fue diferente. Entonces, claro, en lo que tú planteas de la filosofía, sin ser un experto en esa área, conversando contigo también en el colegio, esas charlas que nos gustaba hacer, me daba cuenta que estaba muy relacionada con el pensamiento matemático, el pensamiento lógico, de que todo tiene una estructura como de causa-efecto, por decirlo de alguna forma. Era bien interesante. De hecho, hay un área de la matemática que es la lógica matemática, que trata de describir todo a través de la lógica. Entonces, bueno, ahí me siento un poco no con tantas herramientas porque no soy muy estudioso en el tema, pero sí sé que hay una estructura en la forma de pensar que es muy similar. No, sí, ¿cómo se llama? Y me llama mucho la atención porque yo recuerdo que escuchaba mucho y te escuchaba cuando conversaba y reflexionaba respecto de cómo hacías clases. Y esta lógica de la epistemología social, que fundamentalmente es didáctica, pero ¿por qué, cómo tú te dabas cuenta que los niños y las niñas o los adolescentes llegaban a conectarse socialmente? ¿Cuándo era el punto en el cual tú desarrollabas tu clase y decías, ¿sabéis qué? Ahora puedo saltar a los ejercicios matemáticos. Esa es una muy buena pregunta. Eso era al principio, cuando empecé con esta forma de plantear las clases matemáticas, era muy difícil darse cuenta de eso. Tenía que estar muy atento a la situación porque de repente yo sentía que se me podía escapar. Yeah. Y eso lo hacía muy, muy difícil, pero también me provocaba a mí un desafío grande, en el sentido de captar cuando el estudiante ya estaba como ya un poquito más dispuesto a tomar ese problema y mirarlo ahora de una manera matemática. Pero lo que a mí me sirvió mucho para desarrollar esa habilidad fue que, ¿te acuerdas que ahí en el colegio yo no solo hacía matemáticas, hacía un curso que se llamaba habilidades cognitivas? Ah, sí, recuerdo. Y en ese curso yo tenía más libertad, porque claro, yo tenía en la asignatura de matemáticas, yo tenía que tomar el currículum, ver los contenidos del currículum. ¡Qué enorme! Y desde ahí, claro, que enorme, ahí gracias
tuve la fortuna y gracias a Dios que en ese colegio me dieron un poquito más de libertad, así que no le interesaba que yo pasara tanto contenido, sí que pasara la mayor cantidad, Sí. pero que desarrollara más la habilidad de los estudiantes, y eso también yo debo estar agradecido del colegio, porque eso no pasa mucho en otros lugares. Entonces, lo digo por experiencias de amigos que a mí me decían, oye, pero Miguel, ¿cómo tú estás haciendo eso si a mí no me lo permiten? Y buenos profesores de matemáticas que al final terminaban aburridos porque el colegio era muy, muy estructurado en ese sentido, y ellos no podían desarrollar la clase como realmente pensaban que tenían que hacerlo. Bueno, y ahí muchos problemas. Pero volviendo a la pregunta, en ese curso de habilidades cognitivas yo planteaba situaciones a través como de juegos de ingenio. Ya. Entonces ellos debatían y había una problemática, una resolución a través del debate, y me pasaba algo que era un poquito chocante al principio, que cuando estaban en el debate yo veía que todos los estudiantes estaban, o la mayoría de los estudiantes estaban como bien motivados con el asunto de tratar de resolver ese juego de ingenio, porque en el ser humano yo creo que hay una actitud muy propia de nosotros, del ser humano, que nos gusta resolver problemas. Siempre estamos como tratando de resolver problemas. No, yo creo que es muy raro encontrar a una persona que no le guste resolver un problema. Sí. Generalmente a nosotros nos gusta resolver problemas. Entonces yo planteaba este tipo de problemas, los estudiantes lo leían, lo estudiaban, trataban de encontrar la respuesta lógica, pero cuando yo hacía el salto y decir, bueno, pero este problema lo podíamos mirar desde un punto de vista matemático, muchos se desconectaban en ese punto. Tenía la respuesta, a veces llegaban a la respuesta solo desde la lógica, pero cuando yo les planteaba, no sé, a través de una ecuación, ocupé mucho las ecuaciones diofánticas, si no mal recuerdo el nombre en ese curso, y ahí se les desconectaban. Entonces, tuve que hacer una pequeña modificación. A otros les encantaba, a otros se desconectaban. Tú sabes, pues en el aula tú te encuentras con diferentes realidades y es muy difícil llegar a todo. Lo que yo buscaba era tratar de llegar a la mayor cantidad posible. Sí. Entonces, cuando yo veía que ya era el momento, a través de la experiencia, al principio, como reitero, fue muy difícil, pero después fue cuando ellos ya estaban como cuestionando el problema mismo. Cuando ellos decían, bueno, parece que no tiene solución, parece que no vamos a poder resolverlo más. Habían estudiantes muy buenos ahí, habían algunos que se daban cuenta, pero en general habían algunos que decían, no, profe, esto no se puede resolver. Ahí era donde yo entraba y le decía, a ver, pensémoslo de otra manera, les daba un poco más de tiempo, ya una o dos veces más, y después yo decía, mira, si ustedes conocieran matemáticas, se darían cuenta que este problema es muy simple, y planteaba una ecuación y se resolvía rápidamente en ese curso. Entonces, cuando trataba de hacer el contenido en los cursos donde realmente tenía que hacer matemáticas, trataba de emular lo mismo, tratar de imitar lo mismo, pero ahora en la matemática misma a mí me interesaba otra cosa del estudiante. Me interesaba que realmente él pensara distinto. Ya no me interesaba tanto el hecho de que llegar a la resolución perfecta del problema, ¿sí?, sino que realmente lo mirara de una manera distinta. Y si no podía resolverlo, buscara otro camino. Cuando ellos estaban en esa búsqueda, que eso pasó como a los 4 o 5 meses, empezaron a hacer como conexión conmigo los estudiantes. Al principio fue súper difícil, entonces como a los 4 o 5 meses empezaron a hacer conexión conmigo y ya empezaban a buscar el problema mirándolo de diferentes maneras. Y cuando ya ellos estaban los veía un poco abrumados porque buscaban de una manera, de otra manera, y no llegaban a la solución, entonces ahí yo planteaba el problema de forma matemática. Y entonces ese era el punto. Era súper complejo porque sabemos que en el aula tenemos poco tiempo.
Entonces, Pero sí, ahora, tomando en cuenta que matemática tiene harta hora, a harta diferencia de otras asignaturas. Oye, pero en ese sentido, cuando los niños, las niñas y los adolescentes llegaban a comprender ese momento, ¿generaba un cambio en el aprendizaje? ¿Gatillaba otras formas de pensar? A ver, también es una pregunta difícil de responder, pero por eso yo estaba enfocado en el sentido de que ellos miraran de una manera diferente, porque además, tú sabes, un colegio técnico, Además, la mayoría no se iba a dedicar a la matemática, la mayoría lo único que quería era estudiar otro tipo de carreras más relacionadas como al área humanista o técnica incluso. Entonces, por eso a mí me importaba que pensaran distinto el problema. Pero sí me di cuenta por algunas experiencias que tuve con estudiantes que ellos lograron mirar el objeto matemático distinto, de una manera diferente, de diferente área. Y eso a mí ya me daba un punto de satisfacción, porque ya en las áreas que ellos se desarrollaran a futuro iban a tener la capacidad de mirarlo de diferentes formas. Yo siempre recuerdo, claro, cómo resolvemos el problema. Yo ocupaba mucho también la metodología de Polya para poder plantear ese tipo de problemas, y les enseñaba, bueno, primero entendemos el problema, luego miramos qué camino seguir, ¿cierto? Cómo lo vamos a enfrentar, qué camino seguir, y el último paso que era verificar si lo que yo había hecho anteriormente tenía sentido, si realmente había una lógica en todo lo que había construido. Y tengo dos experiencias que a mí me marcaron mucho en el colegio. Una fue con una estudiante, Camila, de cuarto año, y ella era una buena estudiante, esforzada, le costaba mucho la matemática, pero era esforzada, era esa estudiante que realmente se dedicaban y querían aprender, pero le costaba bastante. Entonces, un día yo me veo un poco superado, porque ella, como era de esas estudiantes esforzadas, me preguntaba de una manera, me preguntaba de otra manera. Estábamos viendo un concepto de recta en el espacio, que es un concepto bastante complejo para los estudiantes, y yo me vi realmente un poco superado en la forma en cómo explicarle a ella, porque le había explicado de varias maneras, más de 3 formas le había explicado, y ella no lo podía ver porque ella quería imaginarse todo, y justo en esa área de la geometría analítica sí se podía ver. Entonces yo ocupaba harto también un software que se llama GeoGebra para poder proyectar y hacer algunas simulaciones. Entonces ella quería ver realmente el problema. Cuando yo me vi superado, yo le digo, pero Camila, asume que se hace así y listo. Y la respuesta de ella fue, pero me dijo, pero no. Me dice, pero profe, ¿qué pasa si después me cambian la situación? No voy a saber resolverlo, así que tengo que entender. Y esa frase, a mí fue una de las primeras frases, fue la frase que me hizo sentir a mí que lo que estaba haciendo iba por un buen camino. Que fue una de las primeras frases de una estudiante que realmente yo noté que ya había cambiado su percepción, porque al principio, bueno, tú sabes, te conté alguna experiencia que tuve con ellos, como que me iban a acusar a la coordinadora pedagógica por la forma como les enseñaba, y no tenía conexión con ninguno. Entonces cuando ella dice esa frase, no, entonces esto va bien encaminado, porque ya estaba mirando distinto, ya quería comprender, quería entender. Yo me fui a la casa un poquito frustrado conmigo, porque dije, pucha, es lo que yo quiero, y me vi como superado, y pensé más en la casa, y al final logré explicarle de otra manera, pero no en la misma clase, sino que la siguiente, y ahí ella pudo comprender, pero realmente esa frase fue la primera experiencia que yo recuerdo, y me marcó tanto que lo recuerdo hasta hoy en día, que dije, ya, entonces está así en la forma. Y la otra es con un amigo mío que es muy pedagogo, ama la pedagogía, también es profesor de matemática, pero ama más
la parte didáctica de la matemática le encanta. Yo como que mezclo un poco entre la ciencia dura y la didáctica, ¿no? Siento que el didacta de repente carece de herramientas desde la ciencia matemática y se escuda un poco en que no sirve la matemática dura del didacta, y eso es una falsedad tremenda desde mi punto de vista. Bueno, entonces mi compañero me dice, un amigo mío, Jorge se llama, me dice: oye, Miguel, quiero ir a entrevistar a los estudiantes que tú le haces clase en tercera media. Esto fue al final de año, para hacerle unas preguntas con respecto a la matemática. Yo le dije: anda, pregúntame, y tú haz lo que tú quieras ir. Lo hizo, y cuando terminó de entrevistarlo, yo salí de la sala para no influenciar en sus respuestas, porque podía estar yo ahí. Y mi compañero Jorge, mi amigo, salió fascinado. Me decía: estos jóvenes, ¿qué hiciste tú aquí con estos jóvenes? Me decía, porque ven los objetos distintos, estos jóvenes son diferentes. Yo le decía: no, Jorge, mira, si ellos miran el problema distinto, y con eso yo estoy pagado, pero tienen los mismos problemas que tú encuentras en algún otro estudiante a la hora de ejecutar. Les faltaba todavía, pero ya estaban mirando el problema de otra forma. Entonces, después la ejecución, al trabajar más, la ejecución va a ir saliendo. Si uno trabaja más, la ejecución, me refiero a la forma explícita del resultado final. Cuando yo estoy trabajando el problema, va a salir de una manera natural, pero ya no dependían ellos de decirme o de decir a mí como profesor, de decirme: profe, ¿cuál es la fórmula para resolver eso? Y esa pregunta ya en mis clases después no existía. En mis clases la pregunta era: ya profe, ese es el problema, y ahora ¿cómo pensamos para resolver eso? Y entonces eso era fascinante. Es una de las razones, de hecho, es una de las razones por la cual yo quiero, de alguna manera, en un futuro volver al colegio, ¿eh? Yo estoy especializándome en este doctorado y todo, pero mi vocación fundamental está en la pedagogía. Siento que ahí eso es lo fundamental. Ahí toma sentido. Ahí toma sentido, claro, todo lo que uno hace, ¿no? En realidad, para mí. Entiendo que tengo colegas hoy en día que aman la ciencia y no le importa el tema pedagógico. Y la mayoría de los que me rodeo hoy en día, en realidad, no le importa lo pedagógico. Oye, Miguel, y observando, o mejor dicho, escuchando lo mismo que has desarrollado como práctica, y mirándolo cuando estudiaste pedagogía, ¿qué le falta a las universidades para formar a los profesores de matemática con esa cercanía, con esa lógica de mirar las cosas de distintos puntos de vista? Muchos se ríen cuando les digo esta historia. ¿Cómo se llama? Una de las cosas que me marcó en la vida fue cuando, y es divertido realmente, ¿quién era? Luke Skywalker, en el capítulo 1, el más antiguo de todo, como del año 78, 75, no recuerdo muy bien, critica en el capítulo 2, me acuerdo, a Obi-Wan porque no le dijo que ¿cómo se llama? Que Darth Vader era su padre. Entonces Obi-Wan lo anula y le dice: es que todo depende del punto de vista. ¿Ah? Yo te lo había dicho, pero todo depende del punto de vista. Te escucho a ti hoy día, miro una ecuación matemática, miro la vida, miro qué es lo que debo hacer, y todo va a depender del punto de vista que tengamos cada uno y cómo lo vamos a ir resolviendo. Y en ese sentido, ¿qué le falta a las universidades para desarrollar en estos profesores ese distinto punto de vista? A ver, eso es, siento que es como, yo no puedo dar una respuesta a eso. Creo que decir qué le falta a la universidad es una pregunta muy muy amplia. Yo pasé por una, no conozco las demás cómo lo entregan, pero más que la universidad, yo creo que está en el problema en el sistema educativo, porque de donde yo salí, donde estudié, en la pedagogía, habían amigos míos, por ejemplo el mismo Jorge que yo mencioné, que tiene una mirada distinta, pero sí, porque se apega mucho más a la didáctica, y yo trato de hacer como una mezcla de ambas.
él no pudo desarrollarse de esa forma en colegio. ¿Por qué? Porque no se lo permitían, porque hay un currículum como tú mencionaste, muy extenso, y lo que necesita el colegio generalmente es tener resultados en las pruebas estandarizadas, como la prueba CINCE o la prueba, ¿cómo se llama la de hoy? Perdón, estoy un poco descontextualizado. La de la universidad. Pero la universidad, que antes era la PSU, pero ahora le llaman de otra manera. PDT, PTU, PT, no sé cuánto. Claro. Bueno, yo hice también muchos años clase en preuniversitario, pero no recuerdo hoy en día el nombre de la prueba. Pero el colegio al final está más enfocado en que los estudiantes tengan resultados en ese tipo de pruebas. Entonces no permiten que los docentes realmente desarrollen clases enfocadas de otra manera, si se escapan mucho de aquello. Tengo otro amigo que también era muy bueno, que tenía muchas ideas en la forma de cómo quería llegar al colegio y enseñar. Yeah. Se llama Francisco Garrido. Tampoco lo pudo hacer, él estaba pero totalmente decepcionado del sistema porque no se lo permitían. Él trataba de hacer algo y no le decían, profe. De hecho, él justo quedó cuando terminó de estudiar y encontró trabajo por primera vez, a él le decían, profe, esto es lo que usted tiene que hacer. Sí. No podía ni siquiera innovar, sino esto es lo que usted tiene que hacer, aquí está la guía, usted tiene que dedicarse a corregir esto, y simplemente el docente ahí pasaba a ser una especie de técnico y no de profesional, sí, porque le tenían todo listo. Entonces creo que el problema está en el mismo sistema. En el mismo sistema. Por eso yo digo que yo fui un afortunado que en el lugar donde nosotros nos conocimos fue donde más pude desarrollar esta mirada distinta, pero porque también hubo un sustento de atrás del colegio. Sí. Cuando los estudiantes fueron a acusarme, por decirlo de alguna forma, a la coordinadora pedagógica, la profesora Lucía Pino. Ella fue a ver, sí. Lucía Pino, sí. Ella fue a ver mi clase. Porque era un docente nuevo, no sabía lo que estaba haciendo. Fue a ver mi clase en tercero medio y a ella le encantó la forma en cómo yo estaba explicando. Además que a mí me gustaba trabajaba desde lo social, que ellos construyeran, pero también, como te mencioné antes, también mostraba un poquito de la ciencia de la matemática a escalas muy bajas, con demostraciones muy simples, porque la matemática todo es demostrable. Hay ciertos axiomas que uno asume y desde ahí se construye todo, muy simples, tratando de adecuar las demostraciones que yo mostraba a los estudiantes al nivel que tenían los estudiantes. Nunca hice una demostración muy, muy elevada porque no tenía sentido en ese momento. Pero ella lo vio y le encantó, entonces me dio un respaldo delante de todos los estudiantes y eso fue muy bueno. Porque ella dijo, no, entonces no, el problema no es del profesor, es de ustedes que están enfrentándose a una manera diferente de ver esto. Y ella tampoco, me recuerdo muy bien que ella me dijo, profesor, yo tampoco nunca había visto que alguien enseñara de esa manera. A mí me llamó la atención porque yo conocía gente que tenía ideas muy similares a las mías. ¿Ya? Entonces yo decía, bueno, ¿y por qué no hay otras personas que hagan lo mismo si pensamos similar en el colegio? Es que yo creo que tiene que ver con el contexto de escuela. Yo comparto contigo. Exacto. Que en esa escuela, en ese liceo técnico profesional, nos daban la libertad para poder desarrollar otra forma del currículum. Y uno lograba eso. Y yo creo, y te soy sincero, yo creo que sentía mucho apoyo de los directivos en esa escuela. Yo también. Y eso ayudaba. Oye, Miguel, realmente ha sido una gran experiencia. A lo mejor podemos conversar en otro momento, otros temas relacionados a la matemática y cómo se reflexiona la matemática desde la pedagogía, desde la didáctica, cómo aplicar otros métodos. Pero realmente ha sido una gran conversación la del día de hoy. Pero antes de terminar, me gustaría, y tienes todo el micrófono, para hacer una reflexión respecto del tema que tratamos de hoy día.
de cuál es tu mirada, qué podría cambiar en la matemática o en la enseñanza de la matemática. Así que dejo todo el micrófono para ti, para que a nuestros amigos de la ciencia de lo pedagógico puedas darle algún consejo, alguna reflexión. ¿Qué podría cambiar en la enseñanza? Bueno, yo creo que el currículum es demasiado extenso y prioriza mucho los contenidos más que el desarrollo cognitivo del estudiante a través de la ciencia de la matemática. Creo que eso es uno de los grandes problemas que hoy en día existe en nuestro sistema educativo, que es muy exitista también y necesita resultados, y no importa la forma en cómo se consigan los resultados. Y yo creo que Gabriel y algunos docentes que quizás nos están escuchando entienden a lo que me refiero, en que no les importa tanto la forma, sino que lo que ellos quieren es el resultado. Y eso para nosotros es una situación difícil de enfrentar, porque el que realmente ama la pedagogía lo que quiere es desarrollar las habilidades cognitivas del estudiante, potenciar todas sus habilidades más que sea un experto en el área propia. Nosotros realmente tratamos de entregar la mayor cantidad de herramientas al estudiante para que él pueda después desenvolverse. Eso es lo que nos motiva, por lo menos. Entonces, por lo menos a mí y a Gabriel también, sé que eso también lo motiva mucho. Entonces creo que una de las cosas que debería cambiar, más que en la enseñanza de la matemática, es cómo el sistema se desenvuelve. Creo que ese es el gran problema, el sistema, porque como te digo, desde mi experiencia con jóvenes que conocí cuando estaba yo especializándome en la pedagogía, tenían una idea genial y yo conversaba con ellos y muchas veces tomé de sus ideas para desarrollar clases mías, clases que hice en ese mismo colegio, conversando con algunos, y decía, muy buena idea, lo voy a implementar. Y como tú decías, teníamos todo el respaldo en ese colegio, pero mis compañeros que trataban de hacer lo mismo no podían. Entonces el problema más grande está para mí en el sistema, sin conocer cómo realmente las otras universidades enseñan, ¿no? Así que eso es una reflexión, es un problema súper grande, ¿eh? Sobre todo en este tiempo que está en boga la educación de calidad, pero nadie dice qué significa tener educación de calidad. Entonces normalmente piensan en los procesos más que en el sentido. Sí. Oye, Miguel, un abrazo realmente desde acá lejos. Miguel, entre paréntesis, amigos de la ciencia de lo pedagógico, se encuentra en una ciudad al sur de Chile que se llama Talca. ¿En qué región? Villa Alegre. Villa Alegre. Yo estoy en la región del Maule. Mi doctorado lo estoy haciendo ahí en la Universidad de Talca. Perfecto. Oye, genial, Miguel. Esperemos podamos tener alguna conversación en otro momento más. ¿Ah? Sí, y te genial, invito, me ¿cómo gustó. se llama? Hace tiempo que no hablaba de pedagogía, pero cuando hablo de pedagogía me doy cuenta que realmente mi vocación es la pedagogía y no lo que estoy haciendo ahora. Realmente lo que me motiva es eso, tratar de generar en los jóvenes y en los pequeños esas habilidades que ellos traen en sí mismos, explotarlas al máximo. Eso es lo que realmente motiva esa es mi vocación, en realidad, como, no sé si decir vocación pedagógica o como de vida, porque en realidad me gusta en toda área, no solo la matemática, hay otras cosas que hago y también trato de explotar las habilidades de los jóvenes desde muy pequeños. Sí, yo resalto una frase que en conversación tuvimos hace un mes y medio atrás con Javier Murillo, un español, un escritor, y él me decía, sí, ¿cómo se llama? Ubico algo de eso. Sí, es responsabilidad social, es justicia social. Eso es mejor, la mejor frase. Y siempre me dejó marcado, porque yo también dije vocación y me dijo, no es vocación. Ten cuidado con esa frase. Me dijo responsabilidad. Sí, la voy a guardar para poder referirme de esa forma. Sí. Bueno, Miguel, un abrazo a la distancia. Espero que te haya gustado este capítulo y espero también a los amigos que les haya gustado. ¿Ya?
Así que espero que esté muy bien y muchas gracias. Realmente fue un gran aporte y espero que podamos encontrarnos en otro capítulo más. Un abrazo, Miguel. Un abrazo para ti también, Gabriel. Un gusto hablar contigo nuevamente. Así que cuando tú así lo quieras, podemos hablar, no hay problema. Perfecto. Muchas gracias, querido amigo. Un abrazo a la distancia. Un abrazo. ¿Lo vieron, amigos de la ciencia de lo pedagógico? Un gran capítulo el día de hoy, con un amigo nuevo, Miguel San Juan, profesor de matemática. Así que espero que les haya gustado. Síganos en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram, en Twitter. Obviamente escúchennos a través de Spreaker, Apple, Spotify, Deezer, Google Podcast, en todas, hasta en YouTube, en el canal La Ciencia de lo Pedagógico. Así que espero que les haya gustado y nos veremos en otro capítulo. Ustedes saben dónde. Aquí, en La Ciencia de lo Pedagógico. La Ciencia de lo Pedagógico con Gabriel Erices.